¿Cómo están, queridos? Aquí habla Mándala en Mándala Ama Jesús. Hoy les quiero hablar sobre el tema de los impuestos. Si está bien o no pagar impuestos. Y eso lo vamos a hacer mirando lo que dice la Biblia sobre los impuestos cuando Jesús está preguntado por los fariseos y los herodianos si hay que pagar impuestos al Kaiser o no. Voy a tratar de hacer más videos de este tipo. Cuando estoy en el descanso del trabajo, muchas veces no puedo hacerle de una forma donde puedo darles todos los versículos para hacerle más fácil a ustedes de llegar a las conclusiones indicadas. Pero si el Señor quiere, vamos a hacer esto más enseguida. Lo que comparto en mis oraciones privadas a veces muy destilado y quiero facilitárselo a ustedes de tener un mejor entendimiento de lo que estoy hablando cuando estoy haciendo los videos en la naturaleza, ¿no? Por esto vamos a entrar mucho más en la palabra en el futuro. Así que iniciamos acá. Vamos a hablar sobre cómo los fariseos y herodianos trataban de hacer una trampa a Jesús. Y ellos pensaban que si le preguntan si hay que pagar impuestos al Kaiser o no, que lo pueden meter en un problema a Jesús, porque pensaban si él dice que hay que pagar los impuestos, que el pueblo lo va a tomar muy mal y lo va a interpretar como que Jesús está en contra de Dios. Y por otro lado pensaban si él dice que no hay que pagar los impuestos, que lo pueden acusar delante del Kaiser, que él está en contra de la ley, ¿no? De la ley de lo que ellos miraban como la opresión política a través del Imperio Romano, porque en este momento los judíos no estaban totalmente libres, sino tenían que pagar tributo y tenían varias limitaciones como pueblo que le pusieron, que ejecutaron del lado del Imperio Romano hacia al pueblo judío. Y ellos estaban esperando, muchas personas en el pueblo judío estaba esperando que cuando viene el Mesías, que Él los va a liberar de la opresión del Imperio Romano, ¿no? Pero luego aprendemos cuando Jesús habla con Poncio Pilatos que Él le dice que su reino no es de este mundo, etc., ¿no? Y bueno, también aprendimos en todos lados del Evangelio que el reino de Dios no se ve con los ojos de la carne así nomás, no se puede ver con la mente carnal, que no se puede decir aquí está o allá está, porque es un reino espiritual que se va manifestando a través de las personas que están inspiradas por Dios y hacen su voluntad, como dice Jesús, lo cual es la iglesia, ¿no? Muy bien, entonces yo preparé aquí 3 columnitas, como pueden ver, uno del Evangelio de Mateo, otro del Evangelio de Marcos y otro de Lucas, que indica también los capítulos exactos y los versículos, ¿no? Y vamos a ver esos 3 testimonios de esos 3 evangelistas para ver cómo fue la conversación entre los fariseos y Jesús cuando le trataban de hacer esta trampa. Y vamos a llegar a una conclusión si nosotros como ciudadanos debemos o no debemos pagar impuestos, ¿no? Y esto es muy importante en un tiempo donde muchas personas tienen una muy mala, muy mala opinión a lo que es la política, donde hay muchas personas que andan en el pecado del contrabando, o contrabando creo se dice, que tratan de evitar de pagar impuestos y que
indirectamente no solamente roban a su propio pueblo y destruyen el Estado en su estructura social, que le quitan la fuerza al Estado de ayudar donde tiene que ayudar como Estado. Además de eso también le roban a través de eso a Dios, porque toda la autoridad que está dado viene desde arriba, incluyendo a las personas que nos oprimen, ¿no? Entonces arranco con la columna de Mateo y los voy a leer y lo vamos a analizar. Entonces, Mateo 22:15. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Quieren hacerle trampa a Jesús. 16. Y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Muy bien, entonces, ¿qué aprendimos? Que Jesús le dice como respuesta a ellos: bueno, ¿qué pensás si tienes que dar impuestos o no? Si el dinero que vos estás usando, que estás manejando, es propiedad de César. Entonces, dale al César lo que es de él y dale a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, dale a los dos, cada uno, lo que corresponde en orden, de una manera ordenada, a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y ahora vemos lo que dice Marcos en capítulo 12, versículo 13 a 17. Y envían a él, a Jesús, algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos, le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no mires a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, Jesús, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se le trajeron y les dice: ¿Cuya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: Dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de él, de ello. Bien. Entonces, para cerrar esto, vamos a Lucas 20, capítulo 20, versículo 20 a 26, que es el tercer testimonio sobre el mismo caso, y que vemos que son 3 personas que están testificando qué pasó cuando Jesús estaba hablando con ellos. Y como pueden ver, las 3 personas no dicen palabra por palabra lo mismo, que no sería normal tampoco, ¿no? Sino que son 3 testigos que dan verdaderamente su punto de vista de lo que se acuerdan, ¿no? Y también es importante entender que no solamente ponen lo que se acuerdan, sino que están inspirados por el Espíritu de Dios, que permita que solamente la verdad llega a nosotros y que no estamos
dependiente o en el peligro de sufrir un fraude, ya que nosotros también tenemos la libertad y la posibilidad de orarle al Señor para que nos confirme y que nos guíe cuando estamos leyendo la Biblia. Y esto nos permite de ver si la verdad está y si está consistente. Y también Dios, a través de su inspiración, nos ayuda de exponer si tenemos, por ejemplo, una Biblia delante de nosotros que está alterada o que está falsificada. Bueno, hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos puede mostrar cuando estamos estudiando. En fin, leemos Lucas 20:20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. Los cuales le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios, a Dios. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. Bueno, muy bien. Eso es muy interesante. Y quisiera mostrarles que acá en Lucas dice en el versículo 23, dice: mas él, Jesús, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? O sea, Lucas describe la forma como ellos están armando esa trampa y cómo se acercan a él y cómo le preguntan. Esa forma como lo hacen, lo describe con astucia, ¿no? Mientras que al mismo tiempo, en Marcos le llama Marcos en el versículo 15. Entonces él, Jesús, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces Marcos la describe como hipocresía, ¿no? Entonces, por un lado, Lucas lo describe como astucia, que son astutos, que son muy listos en la manera que lo quieren hacer trampa, que es un típico adjetivo para las personas que son astuto en su maldad, ¿cierto? Uno puede, como vemos acá, ¿no?, que están tratando de hacerle, de llevar el pueblo en contra de él, esperándose que no puede darle una respuesta que le satisfecha a la gente, ¿no? Tratan de jugar el pueblo en contra de Jesús, ¿no? Mientras tanto, Marcos le llama acá hipocresía, como lo están plantando esa trampa, ¿no? Hipocresía es cuando están viniendo con algo que lo exigen que se cumpla, pero ellos no lo cumplen o no lo quieren cumplir, o las dos cosas, ¿no? Entonces Marcos le llama acá, bueno, se llama Marco en español, ¿no? En alemán es Marcus, pero es lo mismo. Que es hipocresía, es que ellos no quieren en realidad pagar los impuestos, y eso también tiene que ver con que los fariseos estaban excepto de ciertas cosas que había que rendir delante de Dios, ¿no? Que tenían ciertos privilegios, como Jesús dice:
en otras partes de la palabra, que habla que siempre disfruten de estar en el mejor lugar cuando hay eventos o fiestas, etc., ¿no? Pero que en realidad no quieren llevar la carga, no quieren meterse en la mugre para empujar el carro, para decirlo así, para llevar el pueblo para adelante, no quieren servir a los demás, sino que los llamo como hipócritas porque solamente hablan de lo que hay que hacer, pero no lo hacen, ¿no? Entonces, por eso Marcos lo describe acá, que Jesús entendía la hipocresía de ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis?, ¿no? Sabía que lo están tentando y que sabemos también de la palabra que Dios no tienta a nadie, sino que es siempre el diablo que tienta, ¿no? Entonces ya sabemos, si vos estás tentando a alguien a pecar, que eso es porque vos estás influido por el diablo o sus minions, ¿no? Y por último, vamos a Mateos, donde dice en el versículo 18: mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas?, ¿no? Entonces acá vemos que Mateo lo tiene también registrado, no solamente la palabra que son hipócritas, ¿no?, sino también dice que Jesús entendió la malicia de ellos, ¿no? Y eso, como dijimos recién, tiene que ver con tentar a alguien, como solamente los que son malos tientan al pecado, los que están bajo de la influencia e inspiración del príncipe de este mundo, lo cual es el Satanás, ¿no?, el diablo. Así que bien, eso es lo donde mayor donde mayor perspectivas, diferentes perspectivas se abren, que nos hacen entender mejor la naturaleza, cómo se están acercando los fariseos a hacer esa tentación a Jesús, y la palabra de Dios testifica que no están justificados esos fariseos delante de los ojos de Dios, porque están en pecado cuando tientan a alguien, ¿cierto? Y bueno, y por eso también Jesús dice que de cierto les digo, si vuestra justicia no supera los de los fariseos y escribas, que no van a ver a Dios, ¿no?, que no van a ver el reino de Dios, no van a entrar en el reino de Dios, ¿no? Así que eso es un poco el tema de los impuestos. Los impuestos hay que pagarlos, no se puede decir, como lo escuché muchas veces: bueno, mejor no doy impuestos a mi gobierno ni a nadie, porque estas personas después hacen cualquier cosa con mis impuestos, como tomando como excusa el riesgo que la otra persona que recibe los impuestos sea corrupta, y no podemos hacer eso de una forma de suposiciones. Y por otro lado también hay que tomar en cuenta que no es tu problema si la otra persona peca contra Dios, no es tu pecado, ¿no? Eso es muy importante. Eso quiere decir que si yo te doy algo en buena fe, si yo te bautizo en buena fe, por ejemplo, y vos lo escondiste, que no te arrepentiste de tus pecados, y lo hiciste solamente un teatro, un show, un simulacro, después es un problema entre vos y entre Dios, no es mi problema. Si yo te bautizo de buena fe, así es también cuando vos pagas de buena fe tus impuestos,
y después un político desvía este dinero o hace algo con este dinero que no corresponde, ¿no? Así que bueno, eso es todo para hoy. Espero que les gustó. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima vez. Que Jesús les bendiga. Nos vemos.